Vamos a buscar, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12. Domingo de Ramos, amén. Domingo de Ramos. Y yo recuerdo cuando era pequeño que estas fechas eran súper especiales porque a todos los niños en la iglesia donde íbamos antes nos vestían de blanco y nos conseguían unas palmas así enormes, grandes, no sé de dónde las sacaban, creo que las vendían allá afuera de la iglesia y a todos los niños nos daban unas palmas y era un día muy hermoso, muy precioso, lo tengo aquí en mi mente. Y quizás usted no sabe bien por qué hoy se le dice el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, pero es lo que el día de hoy, si tuviéramos que ponerle un título a esta predicación, le pondríamos: mirad, el mundo se va tras él. Mirad, el mundo se va tras él. Y vamos a darle lectura al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 12, donde dice: el siguiente día, grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Le parece que lo repitamos así fuerte todos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Una vez más, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron. Diga conmigo: no las entendieron. Diga conmigo: yo antes. Otra vez: yo antes no entendía. Yo antes no entendía. Y dice aquí que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Versículo 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Versículo 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Domingo de Ramos. Y como usted y yo sabemos, esta semana es Semana Santa. Iniciando el día de hoy, prosiguiendo con Viernes Santo y concluyendo con el siguiente domingo, que es el día de la resurrección. Amén. Bases y conceptos que son principios para todo cristiano, para todo creyente, reflexionar en esta semana, empezar con una vida de reflexión en cuanto a los sucesos, en cuanto a la vida, en cuanto a la muerte y en cuanto a la resurrección de nuestro Señor. Amén. Así que estamos en el Evangelio de Juan. Esto se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. La entrada triunfal a Jerusalén. Y si usted ve sus Biblias, están en los 4 evangelios. En los 4 evangelios está este relato y hemos decidido
hoy tomar el relato de Juan. Juan, a diferencia de los sinópticos, nos va a dar otra perspectiva del mismo suceso, de un mismo fenómeno. Y dice que Juan, lo que vemos aquí es que, dice en el versículo 12, el siguiente día. Es decir, hay una narración atrás de estos versículos, pero Juan nos está diciendo que estamos en domingo. La gente ha venido de toda Judea, de toda la región, ha venido a Jerusalén porque la gente en esos tiempos, así como hoy, es una gente fiestera. Y más porque Dios les había dicho que tenían que celebrar la Pascua. Es decir, era una fiesta, era una celebración. Amén. Así que toda Palestina, toda Judea está concentrada en Jerusalén. Y dice el día siguiente, es decir, estamos en domingo. La entrada triunfal a Jerusalén sucedió en domingo, como un domingo de primavera, como el que estamos viviendo el día de hoy. Si se fijan, ya está el calorcito. Ayer tuvimos un poquito en la noche, sí sintió el airecito, ese rico. Ajá, que hasta alguien dijo, saquen otra vez la cobija del tigre. Estamos en tiempos locos, ¿verdad? Domingo de Ramos, y Juan está centrándose en las multitudes. Las multitudes han ido, como se los mencioné, a Jerusalén, a esta gran fiesta que se llama la Pascua. Muchos de los que están en este momento de Jerusalén son galileos. Son galileos, así como Jesús y como sus discípulos. Así que toda la gente está concentrada en un mismo punto. Y la población de Jerusalén en aquellos tiempos oscilaba entre 50,000 personas. Pero en estas fiestas, en la Pascua, podía fácilmente subir al doble, es decir, ascendía a las 100,000 personas. Algunos historiadores fechan, o más bien algunos historiadores calculan que podrían haber sido 120,000 personas. Hay incluso un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Él exagera esta cifra, pero él dice que posiblemente en estas celebridades de la fiesta de Pascua en Jerusalén había 2,5 millones de personas. Ya es exagerado, ¿verdad? Creo que Flavio Josefo era como cristaparapense, ¿no? Ya ven que nosotros exageramos todas las cosas, ¿no? Antes de llegar aquí, di la vuelta en una calle y vimos al camión de los bomberos que estaban tratando de apagar un incendio, ¿no? Pero yo te aseguro que si vas y preguntas, algo así chiquito se hace grande, ¿no? Y le preguntas a otra persona y te dice, no, eran unas llamas de 2, 3 metros, ¿no? Había mucha exageración en las palabras de Flavio Josefo, ¿no? Como las que hay hoy en este momento aquí en Iztapalapa, ¿sale? Entonces, la ciudad pues no podía albergar a tanta gente. Era imposible que hubiera hoteles, que hubiera hostales para darle una cama a los 50,000 peregrinos que venían de todas partes. Levante su mano, ¿quién fue peregrino alguna vez en su vida? Sin pena, sin pena. Eso. Hay que caminar mucho, ¿ok? Hay que llevar mucha agua, ajá. Hay que descansar. Es difícil ser peregrino, ¿verdad? ¿Quién ha participado en la Marcha de Gloria? Ok, los jóvenes se van a ir el próximo sábado a la Marcha de Gloria. Se van a quedar de ver aquí, se van a ir a la Marcha de Gloria. Está padre ir, ¿no? Porque hay que caminar por mucho, hay que pasar por el sol, hay que ponerse bloqueador solar. Es difícil, ¿no? Y entonces la ciudad no podía albergar a tanto peregrino, a tanto galileo que venían de todas las regiones. Así que la gente, te voy a explicar rápidamente, Jerusalén era una colina, estaba en lo alto. Pero antes de llegar a Jerusalén había un valle grande, pero antes de llegar a ese valle habían unas colinas, habían unas montañas. La gente solía
poner su casa de campaña en esas montañas, en esas colinas. Allí tenían a su suegra, a sus hijas, a su esposa, ahí se colocaban. Así que lo que estamos viviendo prácticamente es que lo que nos está diciendo es que escucharon que se acercaba Jesús. ¿Jesús de dónde venía? Jesús venía de una ciudad que se llama Betania. Allí una mujer rompió un frasco de perfume y ungió a Jesús. Y dice la palabra que lo ungió porque sabía que éste iba a morir. Después de esa ciudad de Betania, hay una ciudad más chiquita que se llama la ciudad de Betfagé. Esta ciudad quizás era tan pequeña que si no se mencionan en los evangelios, ya nunca más se hubiera mencionado. Pero es en esta ciudad donde Jesús manda a uno de sus discípulos y les dice, van a encontrar allí a un pollino, a un hijo de una asnilla, porque con él voy a entrar a esta ciudad. Así que Jesús llega a Betfagé con sus discípulos, se monta en el pollino y empieza a subir a Jerusalén. Cuando la gente escucha, dice en el versículo 12, que al oír que Jesús venía a Jerusalén, toda esa gente que estaba acampando, que venía de Galilea y que estaba allí en el monte, tomó ramas de palmera. Ahora, ¿qué palmeras tomaron ahí? ¿Qué palmeras? En Jerusalén había una especie que era las palmas datileras. Y las palmas datileras eran muy común en Israel, pero se habían convertido en un símbolo de nacionalismo judío. Las palmas datileras, ustedes los pueden buscar ahí en googlear palmas datilera. Están grandísimas, están muy vistosas. Así que la gente, las multitudes rápidamente fueron y tomaron estas palmas datileras, porque las palmas celebran y simbolizan las esperanzas nacionalistas de Israel de aquella época. Es decir, recuerden que ellos estaban oprimidos por una nación, la cual era el Imperio Romano. Pero Israel siempre fue una nación muy guerrera y que se quería librar del yugo de Roma. Así que lo que ellos veían en el Mesías era un político. Los que ellos veían en el Mesías era una esperanza. De tal manera que cuando ven a Jerusalén, cuando ven a Jesús montado de un pollino, entrando a Jerusalén, dicen, ahora es cuando, ¿verdad? Bueno, no dijeron así, pero más o menos, ¿no? Nos está diciendo Juan, vamos, tomemos las palmas, porque lo que vemos aquí no es otra cosa que nuestro libertador. Y fíjate bien lo que estaban cantando. Ellos cantaron algo que acabamos de pronunciar. Di conmigo, Hosana. Busquen por favor el Salmo 118, versículo 25 al 26. Esta palabra Hosana significa sálvanos ahora. La gente estaba urgida de salvación. ¿Y cuántos creen que la salvación viene del Señor? Amén. Tú no te puedes salvar solo. Tú no te puedes salvar solo. Lo que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, es que ellos no se podían salvar solo. La salvación tenía que venir directamente de Dios. Tú no puedes salvarte solo. La salvación viene de arriba. Amén. Y dice el Salmo 118, versículo 25 y 26, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ahora dice el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de
Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿De dónde estaba sacando la gente esto que coreaban a la entrada, al entrar Jesús a la ciudad? ¿De dónde habían sacado esto? Lo habían sacado precisamente de esta porción de las Escrituras, del Salmo 118. Y además esto que acabamos de leer estaba identificando hacia el Mesías. Recordemos que ellos estaban esperando desde los días de Moisés. Moisés les dijo: viene entonces un profeta al cual deben de oír. Toda la gente sabía que venía un profeta. Toda la gente de Israel sabía que venía el Mesías, alguien que los iba a librar. Pero ellos pensaban que los iba a librar de su opresión de Roma. Pero todos nosotros sabemos que los venía a librar de algo que mataba sus vidas y que era el pecado. Amén. Así que ellos decían Hosana, que significa sálvanos ahora. Estaban urgidos de salvación. Pero también ellos añadieron algo que dice: bendito el Rey de Israel. Es decir, estaban pensando que Jesús era el Rey prometido. Esta frase, bendito el Rey de Israel, no está en el Salmo que acabamos de leer, pero está mostrando un deseo, el deseo de las multitudes por un liberador nacional. Y tenemos que tener mucho cuidado con las multitudes. Me decía esta Paola que ella estudió psicología social, y una de las frases que tienen los psicólogos sociales es que las multitudes son ciegas, ¿no es así? Las multitudes son ciegas. Las turbas son complicadas, por eso cuando lo que hacen los gobiernos es tratar de contenerlas, tratar de manipularlas, tratar de manejarlas, porque una turba enardecida, las multitudes sin control, sin dirección, entonces pueden ser fácilmente manipulables y pueden hacer un sinfín de situaciones complicadas. Pues estas multitudes que se encontraban alrededor de Jerusalén pedían un rey que los liberara. Y cuando vieron a Jesús montado en el pollino, dijeron: este es nuestro liberador político, este es nuestro líder nacional. Así que, ¿por qué pensaban de esta manera? En el mundo antiguo, ¿quién ha visto el Juego de Tronos? ¿Quién ha visto Juego de Tronos? Esta serie de Juego de Tronos. ¿Quién ha visto Troya? ¿Quién ha visto estas películas que nos hablan del mundo antiguo? Estoy tratando de recordar otra. Alejandro Magno también está ahí, estas películas, ¿no? De Alejandro Magno. Son reyes, pero son conquistadores. Ahora, cuando terminaban de conquistar una ciudad, ¿qué pasaba con estos personajes? El rey, el general, entraba con su caballo y toda la gente, efectivamente, no sé de dónde, pero agarraban las palmas y empezaban una gran celebración. En la antigüedad, que había guerras y que había enfrentamientos entre una nación y otra, el rey vencedor entraba, pero ojo, entraba con su caballo, porque el caballo es el animal de guerra por excelencia. El rey siempre andaba con su caballo, era un caballo especial, un caballo musculoso, un caballo que sabía guerrear. Y entonces, en la antigüedad, esto que estamos viendo en los evangelios, para la gente era muy común, que entraba el rey en una ciudad y toda la gente lo aclamaba. Las entradas triunfales como esta de Jesús eran muy comunes. Los héroes regresaban victoriosos y además regresaban con un gran botín. Algunas veces regresaban con esclavos, otras regresaban con oro, otras regresaban con animales, regresaban con un gran botín. Así que esta escena, las multitudes lo interpretaron con un gran fervor político. Veían en Jesús su esperanza. Veían en Jesús
una gran salvación. Por eso todo mundo decía Hosana, que significa sálvanos ahora. Incluso si ustedes leen el libro de los reyes, muchos de estos reyes que regresaban a Jerusalén entraban y la gente los vitoreaba con este mismo salmo. Sálvanos ahora, Hosana, ¿ok? Ahora, todo lo que estamos leyendo nos recuerda a lo que sucedió en el capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Si quieren, búsquenlo, del mismo Evangelio de Juan. Este pasaje nos recuerda la alimentación de los 5,000. Y es que cuando Jesús tiene una gran multitud, los evangelios nos dicen que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres, sin contar a los niños, sin contar a los jóvenes, sin contar a los, quizás entre las multitudes había esclavos. Eran 5,000 hombres, o sea, fácilmente pudiera haber sido el doble. Y entonces las multitudes, después de que vieron a Jesús multiplicar el alimento, dice que decidieron tomarlo a la fuerza. Es decir, Jesús no pretendía ninguna situación que estaba en las mentes de las multitudes. Lo quisieron tomar a la fuerza con un fin. ¿Hacerlo qué? Rey. En ese momento, Jesús se escapó, porque Jesús fue malentendido. Pero en esta ocasión, también Jesús es malentendido de nuevo. Ahora, no se preocupen, porque más de una vez usted y yo hemos malentendido a Dios. Por ahí alguien escuchó y dijo: ven a Dios y todos tus problemas se van a solucionar. Malentendiste a Dios. Si tú le crees, malentendiste a Dios. Ven a Dios y Él te va a prosperar. Y tú dices: lo creo. Malentendiste a Dios. Y las multitudes estaban malentendiendo a su Salvador y a su Rey. Porque lo que está haciendo Jesús es una entrada, sí, como rey, pero no un rey militar, sino otro tipo de rey. Anterior a este suceso en Betania, Jesús había hecho un milagro sorprendente, y es que Él había resucitado a Lázaro, lo había sacado de la tumba. Usted y yo sabemos las palabras de Jesús: Lázaro, sal fuera. Cuando la gente ve que hay un hombre que puede resucitar a los muertos, la gente dice: ¿no será este el profeta prometido? Y el milagro de la resurrección empieza a correr en todo el territorio, y dicen: Jesús es el profeta que habíamos esperado. Así que el milagro de Lázaro está alimentando el entusiasmo de la gente. El milagro de la resurrección está avivando a la gente. Vemos a una multitud avivada. Por eso hoy tenemos que tener un enfoque correcto bíblico con lo que es el avivamiento. Aquí nos está mostrando el evangelista a una multitud avivada por un milagro. Pero recuerda lo que le dijo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la ¿qué? La vida. Puede que muchos hayan malentendido a Jesús pensando que Él era solamente un profeta poderoso, pero Él mismo se describe como el camino, la verdad y ¿qué? La vida. Quizás tú has malinterpretado a Jesús muchas ocasiones porque te va a hacer un milagro. Porque quieres un milagro de parte de Dios para tu vida. Y si lo has pensado así,
déjame decirte que no te preocupes, yo también lo he pensado. Y la multitud que estaba ahí también lo pensó. Vamos a seguir a Jesús porque Él es el que hace los milagros. Pero Jesús no se presenta como el profeta que hace milagros. Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Amén. Así que vamos por favor a Sofonías capítulo 3, versículo 16. En Sofonías hay una profecía que dice así: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Es una profecía del Antiguo Testamento que estaba dándole ánimo, que estaba dándole aliento a la gente que estaba esperando una liberación. Vamos por favor a Zacarías capítulo 9 y versículo 9. Zacarías 9, 9. Porque lo que estamos leyendo sobre Jesús no es otra cosa sino el cumplimiento de la profecía. Jesús está cumpliendo una profecía que también está en Zacarías 9:9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión. Hija de Sión son los habitantes de Jerusalén. Da voces ¿de qué? De júbilo. ¿Hija de qué? He aquí tu rey vendrá a ti, justo y qué? Y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Cualquiera que hubiera leído esta profecía hubiera entendido que el rey prometido no era un rey militar, no era un rey que venía en un caballo, sino era un rey que iba a ser conocido como el príncipe de paz. Era un rey humilde. Sin embargo, las multitudes querían un rey militar. Sin embargo, las multitudes querían un rey conquistador. Sin embargo, las multitudes querían un rey fuerte, un rey poderoso. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios viene de una manera distinta a lo que pensaban las multitudes. Amén. No es un rey de carros. No es un rey de caballos de guerra. No es un rey que viene con espadas. No es un rey que viene con arcos. No es un rey que viene con un gran ejército, sino que es un rey que traerá paz a todas las naciones. Pero las multitudes no pueden entender esto. Y yo te pregunto a ti, ¿puedes comprender estas situaciones? ¿Qué trae este rey montado en un pollino? ¿Qué trae este rey montado en un asno? Este rey trae un regalo. Y este rey trae vida. Este rey no trae conquistas militares. Es un rey que nos viene a posicionar en la relación correcta con Dios. Antes de esto, tú y yo no estábamos en la relación correcta con Dios. Pensábamos que Dios era mágico. Dios, dame esto. Dios, dame aquello. Dios, concédeme esto. Dios, dame un trabajo. Dios, hazme el milagro. Pero cuando conocemos al Rey que trae la vida, al Rey que trae la paz, al Rey que nos viene a posicionar en la relación correcta con Dios, nuestra vida entonces empieza a experimentar un verdadero avivamiento. Porque antes estábamos muertos, pero ahora con Jesús estamos llenos de vida. Amén. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. Es más, no las entendimos tú y yo. Alguien nos dijo, es que Dios es poderoso y para Él nada es ¿qué? Entonces, si Dios es poderoso y para Él nada es imposible, quiere una casa nueva. Estas cosas la gente
no las entendió, tampoco sus discípulos. La gente dijo, si ha resucitado a Lázaro de la tumba, que no pueda librarnos del poderío de Roma. La multitud no lo entendió. Los discípulos tampoco lo entendieron. Los discípulos no entendieron que el reino de Dios se había acercado y que ya estaba operando entre ellos. La gente quería un reino físico. La gente quería un rey poderoso, un rey imponente, un rey que los liberara de cualquier situación en sus vidas. Pero Jesús viene rompiendo los esquemas en un pollino. No sé si los de la alabanza me pueden ayudar. Yo sé que el día de hoy tuvieron una gran jornada y los discípulos no entendieron. Quizás tú llevas muchos años en el Evangelio y todavía no has comprendido que estamos ante un príncipe de paz. Dice Jesse Lehman en su libro Historia de la Iglesia Cristiana que 50 días después de la resurrección de Jesús, 120 personas estaban orando. Y de repente se escuchó un estruendo como de viento recio que soplaba. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo e iluminó sus mentes. Les dio un nuevo concepto del reino de Dios. Hoy se habla mucho del reino de Dios. ¿Sí has escuchado? Gente que dice, es que tenemos que manifestar el reino de Dios y debe de haber personas en la política y personas que queremos un presidente que sea cristiano. ¿Has escuchado esto? La misma Biblia nos dice que Daniel estuvo en la corte del rey, que José también estuvo ahí, pero eran hombres justos, eran hombres que amaban más a Dios que lo que la política les podía ofrecer. Pero se ha confundido el concepto de reino de Dios y los discípulos tenían este concepto errado. Ya vamos a terminar, no sé si los de la alabanza nos piden apoyar con el teclado. Dice Jesse Lehman, sigo leyendo. El Espíritu Santo iluminó sus mentes, les dio un nuevo concepto del reino de Dios. El reino de Dios no es un imperio político, sino es un reino espiritual, donde el Señor ascendido, aunque invisible, gobernaba activamente a todos. ¿Sabes qué sucede? Que en muchas ocasiones no estamos entendiendo las verdades eternas que están en la Biblia. Y vivimos un cristianismo antropocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Un cristianismo centrado en el ser humano. Y Dios no se puede centrar en el ser humano. Tenemos un gran mandamiento y ese mandamiento es: amarás al Señor sobre todas las cosas. Es decir, nuestro objetivo está en glorificar a Dios. Pero en ocasiones pensamos que Dios nos tiene que dar, que Dios tiene que hacernos el milagro. ¿Y sabes también por qué no entendemos muchas veces la palabra de Dios? Porque así como los discípulos no habían experimentado
el bautismo del Espíritu Santo, también nosotros estamos todavía viendo con nuestros ojos naturales las cosas que son espirituales. Estamos todavía viendo las cosas eternas desde una visión temporal. Estamos viendo a Dios desde nuestra carne y no desde el Espíritu. Hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Hermanos, necesitas al Espíritu Santo. Los discípulos no entendieron lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Los discípulos solamente se unieron a las multitudes y dijeron, quizás este nos va a libertar de todas las cosas. Veían con los ojos naturales. Pero la iglesia sabe y entiende que el reino de Dios no es un reino material. No se trata de que tú recibas tu bendición. Se trata de que tus ojos puedan ver al que es el autor y consumador de la fe. No se trata de que tú vengas y todos se trate de ti. No, aquí todo se trata ¿de quién? De Dios. Ya no veas a Dios con los ojos de la carne. Tienes que ver a Dios con los ojos del Espíritu. Cuando los discípulos estaban ahí en el día del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, entonces entendieron. Fueron abiertos sus ojos y comprendieron la realidad que les venía a traer Jesús. No un reino físico, un reino espiritual. No un rey visible, sino un rey que gobierna todo, pero invisible. Amén. Un rey invisible que no podemos ver. Porque ¿qué es la fe? Creemos lo que no hemos visto. Amén. Es que yo quiero ver a Dios. Es que yo quiero tocar a Dios. Es que yo quiero sentir a Dios. La fe nos permite ver al invisible. Amén. Así que dice en la última parte de esta porción que los fariseos ya se empezaban a desesperar por la popularidad de Jesús y decían, mirad, el mundo se va tras él. El mundo corre hacia él, hacia la fuente de vida eterna. Mirad, como que cansados, como que desanimados, empezaron a decir, vean, la gente corre hacia él. Lo que trata de hacer Juan en este relato es que identifiquemos el error de las multitudes. Y fíjate que la gente quería un rey, pero él se mostraba como un príncipe de paz. Pero en este pasaje hay celebración. Celebración como hoy lo tuvimos, amén. ¿Qué celebraba la gente? Celebraba una ilusión. ¿Qué celebraba la gente en Jerusalén? Celebraba una fantasía. Yo te pregunto, ¿qué vienes a celebrar aquí todos los domingos? ¿Una ilusión? ¿Una fantasía? ¿Un Dios que puede resolver todos tus problemas? ¿Un Dios que puede darte todo lo que tú quieres? ¿O vienes a celebrar al príncipe de paz? Al príncipe de paz que está a punto que lo maten. Al rey de paz
que no trajo consigo una espada, que le dijo a Pedro, guarda esa espada, no es necesario. Y agarró la oreja de Malco y la volvió a poner en su sitio. Nuestro Señor es un cordero. Amén. Es un siervo humilde. Y aunque la multitud en Jerusalén estaba equivocada, Jesús recibe su celebración. Muchas ocasiones tú has venido aquí dándole un aplauso con la motivación incorrecta. ¿Pero qué crees? Aún con tu corazón lleno de idolatría, aún con tu corazón lleno de orgullo, aún cuando vienes con un corazón centrado en ti, así como Jesús recibió la adoración de esas multitudes ciegas, así muchas ocasiones recibe tu adoración. Vamos a buscar un último pasaje, Apocalipsis 7:9. También lo escribe Juan. Y aquí está otra multitud. Aquí está otra multitud. Dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta es otra multitud. Una multitud diferente a la que encontramos en Jerusalén. Una multitud que está conformada, dice, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. ¿Cómo estaban vestidas las multitudes? Estaban vestidas con ropas blancas. ¿Sabes qué significan las ropas blancas? No significa pureza. En la antigüedad, vestirse de blanco era señal de victoria. Dios te quiere en victoria. Amén. Las palmas ahora están simbolizando regocijo y victoria. Y esta multitud conoce al que está adorando. ¿Ya se dieron cuenta que está resaltando 7 atributos de Jesús? ¿Ya lo subrayaron ahí? El primero. La primera bendición es en el versículo 12, diciendo: la bendición. ¿Cuántos han venido a bendecir a Dios? La gloria. ¿Vienes tú aquí a darle la gloria? Vamos, 2. La sabiduría. ¿Reconoces que Dios es un Dios sabio? ¿O dices: ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo aquello? Te pones como Job, ¿no? A decirle a Dios: ¿por qué me quitaste el trabajo que tanto me gustaba?
Dios es un Dios sabio. En su soberanía Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Esta es una multitud diferente. Esta es una multitud que bendice, que glorifica, que dice, aclama la sabiduría. Es una multitud que da acción de gracias. ¿Veniste hoy delante de la presencia de Él con acción de gracias? Le da la honra. Llevamos 5. ¿Le da el qué? El poder. ¿Y le da la qué? Dice, Jesús es mi roca fuerte. Ponte de pie. Ponte de pie. Quizás en tu mente tengas un pequeño reino donde quieres que Jesús sea el rey. Pero quizás es el reino donde tú a lo mejor quieres ser rico, donde tú a lo mejor quieres ser próspero, donde quieres que Él resuelva todos tus problemas, todas tus situaciones. Y si lo has pensado, no te preocupes, yo también lo he pensado. Pero ese no es el enfoque. El enfoque es que Él viene como un príncipe de paz. Amén.